Bienvenidos a un nuevo mes, el mes de agosto, y se va a llamar el mes de las oraciones respondidas. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: sigan pidiendo y recibirán, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Y si quieren saber más sobre las oraciones respondidas que tendremos en este mes de agosto, los invito a nuestro vivo del día de mañana, 2 de agosto, domingo, a las 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube. Voy a estar contándote todo y sobre todo lo que viene para nosotros el 2027. Hoy, 1 de agosto, es la promesa 213. ¿Alguna vez alguien te dijo que las promesas de la Biblia, esos fueron para esa época, pero no para la tuya? Ahora nosotros vivimos otra cosa, estamos en otra temporada. Que las promesas que tuvo David eran solo de David, pero que no eran nuestras. Que los primeros cristianos en Roma, ellos tuvieron promesas, pero que a ti solo te toca leerlas como quien lee una historia antigua, como quien lee un periódico de ayer. Hoy quiero mostrarte algo distinto. Lo que Dios prometió hace más de 2000 años no se quedó atrapado en el pasado. Eso sigue vigente para nosotros. Las promesas de Dios siguen activas para nosotros. Las promesas de Dios se siguen cumpliendo y se cumplirán en tu historia. Por eso hoy, 1 de agosto, vamos a leer Romanos capítulo 15, versos del 4 al 6. En la Nueva Traducción Viviente dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 13 dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia, el mensaje dice: Dios quiere que la combinación de su firme y constante vocación, así como también el consejo cálido y personal que se encuentren en las letras divinas, lleguen a caracterizarnos, manteniéndonos alerta para lo que Él haga a continuación. Entonces seremos un coro, no solo con nuestras voces, sino con nuestras vidas, cantando en armonía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. El verso 13: oh, que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz, para que sus vidas creyentes, llenas de la energía vivificante del Espíritu Santo, rebosen de esperanza. Así que las promesas de nuestro Dios no son viejas ni antiguas, ni mucho menos pasadas de moda. Las promesas de Dios están vigentes para nosotros. Lo que Dios prometió hace siglos no ha caducado, lo sigue cumpliendo hoy en tu vida y en mi vida. Y esa promesa vigente es esperanza, es paz, es alegría, es fortaleza para quien confía en Él mientras espera. No es una esperanza basada en las circunstancias, es una esperanza que nace del Dios mismo. Ahora, vale la pena que tú sepas cuándo es que se escribió esto. Pablo escribe esta carta desde Corinto, cerca del año 57 después de Cristo, a una iglesia que nunca había visitado en persona. Roma no era una ciudad cualquiera, era el centro del imperio más poderoso del mundo conocido. Allí llegaban comerciantes, soldados, esclavos, filósofos, gente de cada región del mapa. Y la iglesia reflejaba una mezcla: judíos que habían crecido con la ley y gentiles que venían de la idolatría, todos tratando de aprender a adorar juntos, sin una historia en común. Es decir, Pablo no le escribe a una congregación cómoda, homogénea, no. Le escribe a un grupo de personas que tenían heridas distintas, costumbres distintas, razones distintas para desconfiar unas de las otras, y en medio de eso no les pide que se pongan de acuerdo en todo. Les recuerda de dónde viene la esperanza que los puede unir. Y si la esperanza y la armonía funcionaron ahí, en la ciudad más diversa y más presionada del imperio, funcionan en cualquier casa, funcionan en cualquier iglesia, en cualquier familia el día de hoy. Porque lo que Dios promete no tiene una fecha de vencimiento.
Hay una diferencia enorme entre esperar, porque no queda de otra, y esperar porque Dios prometió actuar. La primera desgasta, la segunda fortalece. Pablo escribió Romanos a creyentes que vivían bajo la presión del Imperio Romano. Muchos enfrentaban rechazo, persecución e incertidumbre. Sin embargo, en medio de este contexto, no les promete una vida sin problemas. Les recuerda algo mucho más poderoso. Las Escrituras fueron escritas para sostener tu esperanza mientras esperas. No como una reliquia del pasado, sino como una promesa con fecha de hoy. Y eso significa que la Biblia no simplemente es un libro donde nosotros aprendemos información. Es un libro aburrido, algunos dicen. Es un libro gordo. No. La Biblia es un libro para sobrevivir espiritualmente mientras Dios sigue obrando. Dios no nos envió a esta tierra solos. Nos envió con un manual de supervivencia. Ese manual es la Biblia. Cada historia, cada promesa, cada milagro, cada testimonio fue preservado para decirte, si Dios fue fiel antes, seguirá siendo fiel ahora. A mí me encanta cómo lo expresa la Biblia el mensaje. Dice, manteniéndonos alerta para lo que Él haga a continuación. Qué perspectiva tan diferente, ¿verdad? Porque muchos viven preguntándose, ¿qué va a pasar conmigo? Pero Dios quiere cambiar esa pregunta por otra. ¿Qué hará Dios ahora? Porque cuando tu mirada deja de enfocarse en el problema, comienza a enfocarse en el Dios que actúa. Y eso nos da esperanza para volver a respirar. Así que deja de preguntar qué va a pasar conmigo y empieza a creer lo que Dios va a hacer en tu vida. La esperanza no niega la dificultad, simplemente se niega a darle la última palabra. Eugene Peterson, en la Biblia el mensaje, insistía en que la Biblia no fue escrita para admirarla como una literatura antigua, sino para habitarla como si todavía tuviera tu dirección exacta. En nuestro idioma, cuando alguien dice, espero que salga bien, muchas veces significa ojalá. Pero la palabra esperanza en la Biblia es completamente distinta. Ojalá es si el Dios Alá quiere. En cambio, para nosotros es una expectativa segura, porque tenemos una confianza firme en que Dios cumplirá lo que prometió. Este no es un deseo, es una certeza. Por eso, Pablo no llama a Dios simplemente el Dios que da esperanza. Él lo llama el Dios de la esperanza. Es muy diferente. La esperanza no es solamente un regalo que Dios entrega. Es su naturaleza, es parte de Él. Dios es un Dios de esperanza. Si tú estás cerca de Dios, inevitablemente comenzarás a respirar esperanza. ¿Y por qué las Escrituras producen esperanza en nosotros? Porque una y otra vez vemos el mismo patrón. Cuando Abraham creyó que todo había terminado, Dios cumplió. Cuando José pensó que la cárcel sería el final, Dios cumplió. Cuando David fue perseguido, Dios cumplió. Cuando Israel quedó frente al Mar Rojo, Dios cumplió. Cuando parecía que Jesús había sido derrotado en la cruz, Dios cumplió. Ninguna de esas promesas quedó guardada en el pasado como una pieza del museo con vidrio y etiqueta. Siguen vigentes, porque el Dios que las cumplió sigue siendo el mismo Dios de hoy. La Biblia es un museo de promesas cumplidas, para que eso alimente nuestra fe, para creer que Dios cumplirá cada una de las promesas que nos ha dado. Spurgeon decía que una promesa de Dios vale tanto como su cumplimiento, porque el Dios que no puede mentir es el mismo Dios que no puede fallar en entregarla. La fe recuerda lo que Dios ya hizo para confiar en lo que Dios hará. Así que la espera también forma parte del milagro. Romanos dice que las Escrituras nos dan esperanza mientras esperamos con paciencia. Nos encanta la palabra promesa, pero nos cuesta la palabra paciencia. Porque muchas veces Dios no solamente está preparando el milagro, está preparando a la persona que recibirá el milagro. ¿Te has dado cuenta por qué muchas veces hay milagros y regalos de Dios que no nos los entregó antes de tiempo porque no estábamos preparados para recibirlos? Hay frutos que solo maduran con el tiempo. Una semilla enterrada en la tierra parece olvidada, pero por dentro está desarrollando raíces antes de mostrar el fruto.
Así trabaja Dios. Quizá tú sientes que nada está ocurriendo, pero Dios está haciendo crecer lo que todavía no puedes ver. Así que la demora de Dios nunca significa abandono. Muchas veces significa preparación. Pero claro, hay personas que me dicen, pero Wendy, Dios me está preparando tanto que en cualquier momento me come de tanto prepararme. Y aunque nos da risa, esa frase refleja algo que muchos sentimos cuando una respuesta tarda demasiado. Pensamos, Señor, ¿cuánto más me vas a preparar? Pero ¿sabes qué he aprendido? Que Dios no prepara por preparar. Dios prepara porque el peso de la promesa exige fortaleza de carácter. El problema es que muchas veces nosotros confundimos la espera con el abandono, cuando en realidad Dios sigue trabajando aunque nosotros no lo veamos. En Génesis 26 hay una escena que casi nadie recuerda. Isaac llega a un lugar y encuentra los pozos que su padre Abraham había cavado años atrás. Pozos que los filisteos habían tapado con tierra después de su muerte, como queriendo borrar la provisión que Dios ya había dejado ahí. ¿Y qué hace Isaac? No cava pozos nuevos primero. Él vuelve a abrir los que su padre ya había cavado. Él limpia lo que otros taparon. Y el agua sigue ahí, esperando. Ahora, eso es exactamente lo que Pablo describe en Romanos 15. Las Escrituras son pozos que generaciones antes que ti ya cavaron. Y las cavaron con lágrimas, con fe, con obediencia. El tiempo, la duda o las voces que te dicen, eso ya pasó. Muchas pueden tapar esos pozos con tierra, pero la promesa sigue ahí, abajo, intacta, esperando que alguien vuelva a cavar. Y cuando leemos Romanos 15 y lo abrimos, no estamos cavando un pozo nuevo, no estamos descubriendo América, estamos destapando un pozo que Dios ya preparó para ti y para mí antes de que naciéramos. Una promesa que sigue vigente, una promesa que está esperando tu turno, porque estas no son promesas viejas, son promesas para nosotros hoy. Lo que Dios prometió sobre tu vida sigue ahí abajo, pero sigue intacto. Y hoy tenemos que decidir volver a cavar, seguir orando, seguir esperando, pero con esperanza. Pablo cambia inesperadamente de tema y habla de vivir en armonía, porque una persona que está llena de esperanza deja de competir, deja de compararse, deja de pelear por tratar de controlar todo. Cuando nosotros confiamos en que Dios está escribiendo nuestra historia, dejamos de desesperarnos por la historia de los demás. Por eso la Biblia, el mensaje, dice algo precioso. Seremos un coro, no solo con nuestras voces, sino con nuestra vida. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad? Un coro no necesita que todas las voces sean iguales. Necesita que todas estén afinadas con el mismo director. Romanos 15:13 es una de las bendiciones más hermosas de la Biblia. Pablo no dice que Dios les dé un poco de alegría. Dice que los llene completamente, como tu copa al rebosar. Es Dios llenando el recipiente de tu vida hasta que ya no pueda contener más. Y luego añade, entonces rebosarán. No solamente tendrás esperanza, la esperanza saldrá de ti y alcanzará a otros. Hay personas que transmiten ansiedad cuando entran en una habitación, ¿verdad? Pero también existen personas cuya confianza en Dios llena de paz a todos los que la rodean. Dios quiera que nosotros seamos de los segundos, que cada persona que se acerque a nosotros pueda sentirse en paz. Eso sucede cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón. A.W. Tozer solía decir que del tamaño de tu esperanza siempre va a depender del tamaño de tu Dios. Así que mientras más grande lo veas a Él, más pequeño se ve lo que estás esperando. Debemos saber que el Espíritu Santo no fue enviado solamente para consolarnos en la espera, sino para darnos poder real mientras esperamos. Esto no es una presencia pasiva, es una presencia que actúa. Cuando Dios llena una vida, siempre termina derramándose sobre otras vidas. Así que sácatelo de la mente. Las promesas de Dios no son viejas ni antiguas. Son promesas vigentes y son para ti hoy. La esperanza no consiste en creer que todo saldrá exactamente como tú lo imaginaste.
La esperanza consiste en saber que pase lo que pase, Dios seguirá siendo fiel contigo, tal y como fue fiel en el pasado. Las promesas de Dios sobre tu vida no han caducado, siguen vigentes el día de hoy. Así que tú decide confiar en ese Dios de la esperanza. Y mientras esperas, fortalece tu corazón. Sus promesas están vivas. Su palabra sostiene nuestra fe. El Espíritu Santo llena nuestra vida. Nuestra esperanza está al rebosar. ¿Y sabes qué? Es una esperanza que jamás se agotará. Ora conmigo hoy y dile: amado Dios, hoy decido poner mi esperanza únicamente en ti. Gracias, porque tu palabra sostiene mi corazón cuando las respuestas pueden tardar. Ayúdame a esperar con paciencia, a no perder mi alegría ni mi paz. Llena mi vida con esa esperanza que nace de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon tu esperanza en mi vida. Que mi fe no dependa de las circunstancias, sino de tu fidelidad. Y mientras espero el cumplimiento de las promesas, haz de mí una persona que transmita paz, que anime a otros, que refleje a Cristo en su manera de vivir y en su manera de actuar. Dios, que nunca dude de que tú vas a cumplir todo lo que me prometiste. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a animar a que pongas tu fe en acción. Vas a escribir en los comentarios cuál es esa oración que quieres que Dios responda. Y vamos a estar orando por esa oración durante todo el mes de agosto, porque sé que va a ser un mes de oraciones respondidas. Y ahora sí, las lecturas que nos acompañan en nuestro estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 29, versos del 1 al 36. Romanos, capítulo 14, versos del 1 al 23. El Salmo 24, versos del 1 al 10. Y Proverbios, capítulo 20, verso 12. Te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 213K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 30. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá. Escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey y sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en una forma masiva como lo exigía la ley. Por orden del rey, se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: «Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Para el que se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios, no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén. Como ustedes mismos pueden ver, no sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor, su Dios, es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes». Los mensajeros corrieron de la ciudad en ciudad, por todo Efraín y Manasés hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente de la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor.
Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos en Jerusalén. Sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle del Cedrón. El día 14 del segundo mes, o un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado, a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de la Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz y la gente dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1,000 toros y 7,000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1,000 toros y 10,000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas, los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Marca ese verso 27, que es el último de Segunda de Crónicas, capítulo 30, porque yo creo que es una confirmación del mes al que estamos entrando. Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, de Benjamín, de Efraín y Manasés, y destrozaron todas las columnas sagradas. Derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego, Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran y dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales en los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todas las demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas, para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras, el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño.
Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Marca ese verso 10. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas sus ofrendas, los diezmos y los artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Simeí lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquitas, Mahat, Benaya. Y el rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo del Señor, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías, y ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de todas las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Marca ese verso 21. Cuando el rey Ezequías envía cartas en 2 de Crónicas capítulo 30, lo hace por todo Israel, en Judá, invitando al pueblo a celebrar la Pascua. Y no estaba organizando un simple evento, él estaba orando, clamando por una restauración espiritual nacional. Esta convocatoria no se limitó a Judá, que era el reino del sur bajo su liderazgo, sino que traspasó fronteras hacia las 10 tribus del norte, y ahora estaban fragmentadas ellas por idolatría y por el exilio asirio. Entonces fue una invitación valiente de regresar a Dios, incluso para los que ya se habían alejado mucho. La Pascua era más que una tradición, era un recordatorio de la redención, de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con un brazo poderoso. Así que retomar la Pascua era decir: Dios, queremos volver al principio, a lo que tú hiciste por nosotros, queremos tener memoria. Es como cuando una pareja rota decide volver al lugar donde se conocieron. No lo hace por nostalgia, lo hace por tratar de reconstruir su primer amor. Cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo, recuperamos la pasión por lo que Dios puede volver a hacer. Muchos se burlaron de la carta del rey, nos dice el verso 10 de 2 de Crónicas capítulo 30, pero otros sí se humillaron y respondieron. Lo que nos enseña algo poderoso: no todos van a aceptar tu llamado a la restauración, pero siempre habrán personas que sí respondan con fe. ¿Qué te quiero decir con esto? No todos van a estar de acuerdo
o van a recibir con la misma emoción que tú recibes la palabra de Dios. Hay veces que nosotros compartimos, decimos, mira, estoy haciendo este reto, estoy leyendo la Biblia, tengo más amistad con Dios, hasta ahora tengo sueños de Dios, pero hay personas que van a rechazar eso que tú estás haciendo o que no van a estar a gusto con el cambio de tu estilo de vida. No tires tus perlas a los chanchos. Siembra la palabra de Dios en tierra fértil, en personas que tú sabes que van a aceptar el mensaje, que tienen una necesidad de Dios. Ezequías no esperó condiciones perfectas para actuar. A pesar de que muchos no estaban ceremonialmente puros, él clamó a Dios por misericordia y Dios lo escuchó y lo sanó. Es lo que nos dicen los versos del 17 al 20. Y el fruto fue asombroso. El pueblo celebró la Pascua con tanta alegría que extendieron la fiesta otros 7 días. Y segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 1 nos dice que después de celebrar esta Pascua, ellos salieron a destruir los altares paganos y los lugares de idolatría. Porque la verdadera adoración siempre desemboca en una acción radical contra todo lo que compite con Dios o trata de competir con Dios. Tú no puedes tener un encuentro con Dios y seguir tolerando cosas que te esclavizan. Quizá tú necesitas invitar hoy a alguien a volver a Dios. Tal vez no con cartas, pero sí con tu ejemplo. Tu vida puede ser la carta que alguien lea y lo motive a regresar a Dios. Te pregunto, ¿qué idolatría aún no has derribado? Una serie que te atrapa más que la palabra, una relación que te aleja de tu propósito, un hábito que te desgasta. Aprende a derribarlos con la misma determinación con la que el pueblo destruyó todo altar ajeno. Cuando un pueblo es tocado por la gracia de Dios, normalmente responde con gratitud. Así ocurrió tras la gran celebración de la Pascua. El avivamiento producido por la presencia de Dios se tradujo en decisiones concretas. Uno de los frutos más evidentes fue el honrar a Dios con sus bienes. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 5 nos dice, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad, dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. Quiero resaltar que esto no fue una recolección forzada, fue una respuesta del corazón, porque cuando el corazón es tocado por la gracia de Dios, tu billetera ya no se resiste a dar. El dar no es un deber cuando tú conoces la mano de aquel que te sostiene. Nosotros tenemos a un Dios que es el del Salmo 23, el Dios que hace que nada nos faltará. Ese es nuestro pastor. El pueblo no solo trajo diezmos, los llevaron con fe y en abundancia. Y ahora muchos se preguntarán, ¿pero qué es el diezmo? El diezmo significa literalmente la 10ª parte. Bíblicamente, el diezmo es el 10% de lo que nosotros recibimos. Debemos apartarlo no como un pago, sino como un acto de honra y de confianza en Dios. En estos tiempos, este tema es muy mal tocado, muchas veces tergiversado, y nosotros debemos saber de dónde viene el diezmo, porque no es una invención de un pastor, de una iglesia, de un sacerdote, no. Viene de la Biblia. Antes de la ley, en Génesis capítulo 14, verso 20, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, y lo hizo como respuesta a la victoria que Dios le dio. No fue un mandamiento, fue un acto de gratitud. Luego, en la ley, en Levítico capítulo 27, verso 30, la Biblia dice que el diezmo de todo, ya sea grano, ganado, le pertenece al Señor y debe ser apartado como santo. Eso lo leímos ya nosotros. Y luego hay personas que dicen, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Mientras que Jesús, él mismo afirmó acerca del diezmo en Mateo capítulo 23, verso 23, cuando dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, porque se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo del ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús lo puso en su debido lugar, no como algo religioso y vacío, sino como parte de una vida íntegra y también obediente. Entonces, ¿cuál es ese propósito del diezmo?
En el Antiguo Testamento, el diezmo sostenía al templo, a los sacerdotes, a los levitas, a los que trabajaban para él, ya que ellos no trabajaban en campos, sino su servicio era espiritual. Y eso es lo que nos dice la Biblia en Números 18:21. Yo creo que hoy ese mismo principio se aplica. El diezmo sostiene el lugar donde somos alimentados espiritualmente. Ahora, ¿por qué el diezmo no es solo un tema del Antiguo Testamento? Porque el corazón del diezmo no es una ley, no es una ceremonia, es un principio eterno. Dios es primero. Antes de la ley, Abraham diezmó. Bajo la ley, el pueblo diezmó. En la gracia de Dios, nosotros seguimos honrando a Dios con lo primero, no por obligación, sino por adoración. Yo creo que el problema no es el diezmo, es a quién consideras tu fuente. Porque si Dios es tu fuente, honrarlo es un privilegio, nunca será un problema. Pero quiero que sepas esto, el diezmo no compra tu bendición. Ahora, el diezmo tampoco es una cuota obligatoria, sino es una semilla de fe que reconoce que todo proviene de Dios. Para que lo tengamos un poco más claro, imagínate que Dios te da 10 manzanas. El diezmo es devolverle una, reconociendo que Él te dio las 10 y confiando en que tú, con las 9 restantes, harás más de lo que tú harías con las 10 sin su bendición. Si tú sientes que Dios te está moviendo a que entregues tu diezmo, pregúntale a Él. Ora y dile, Señor, ¿de qué forma quieres que te honre? Luego vemos el verso 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 31, que dice, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para el uso del templo. Yo creo que aquí la clave es la fidelidad. No se trató solo de una acción impulsiva, sino de algo continuo. Ellos fueron fieles. Fidelidad no es dar cuando es fácil, sino sostener lo que honra a Dios. Pero quiero mostrarte el secreto, la pepita con la que cerramos nuestra lectura de Segunda de Crónicas, el verso 21 que dice, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. El éxito no se mide en cifras, sino en propósito, en obediencia. Y este tipo de éxito no se persigue, se atrae, cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Te das cuenta de que Ezequías buscó a su Dios con todo el corazón y el resultado tuvo mucho éxito. Si tú quieres tener mucho éxito en la vida, tienes que buscar a Dios todos los días de tu vida. Y no de una forma simple, sino con todo tu corazón. Leamos Romanos capítulo 15. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Y a eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él.
Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estoy completamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder, señales milagrosas y maravillas, y por el poder del Espíritu Santo. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Hasta ahí. Romanos 15 es una llamada urgente a los maduros en la fe. Los que somos fuertes debemos tener consideración por los que son sensibles a este tipo de cosas. Y no deberíamos agradarnos a nosotros mismos, dice el verso 1 de Romanos 15, que te pido resaltar en tu Biblia. A mí cada vez más me está gustando el libro de Romanos. Un verdadero seguidor de Jesús no se guía por lo que le conviene, sino por lo que edifica. Pablo nos enseña que la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto servimos a quienes están creciendo. La madurez no es tener más revelación, sino tener más responsabilidad con aquello que se nos ha revelado. Quiero que recordemos que Pablo estaba hablando a distintos tipos de personas, contextos religiosos diferentes también. Algunos eran sensibles a alimentos, otros a días sagrados, otros vivían con una libertad. Entonces, el riesgo era dividirse por temas secundarios y perder de vista el llamado principal, que era vivir en armonía como uno solo, como un solo cuerpo. Entonces, en este capítulo, Pablo se vuelve a enfocar en Cristo como nuestro modelo de servicio. Y lo dice en el verso 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Y el verso continúa diciendo: los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Él cargó con todas nuestras ofensas. Él tomó el lugar que tú y yo ocupábamos para que ahora tú y yo podamos ocupar el lugar que le corresponde a Él. Me gusta mucho el verso 20 y 21 que dice: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Verso 21 dice: los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. Me gustaría que hagas una pausa ahí en el verso 21 y comiences a escribir el nombre de tu familia, de tus amigos, de gente que tú sabes que no está cerca de Dios, pero que quieres que escuchen, que de alguna manera se acerquen al corazón de Dios. Esta puede ser una promesa para ti. Los que nunca se enteraron de él, verán. ¿Cómo lo verán? A través de tu ejemplo. ¿Cómo lo verán? A través del milagro que Dios va a obrar en tu vida. Tú no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo y la forma tan maravillosa que tu vida será testimonio para aquellos que decían: no existe Dios. Yo sé que ya hay muchos que al verte, que al saber que tú estás escuchando la palabra de Dios, dicen: ¿cómo ha cambiado? Ya no es la misma persona. Algo está sucediendo con él. Yo quiero tener lo mismo que él tiene, lo mismo que ella tiene.
El siguiente verso dice, y los que nunca oyeron de Él entenderán. Yo creo que eso es algo que nos está sucediendo a nosotros. Hay muchos que no oían la Biblia, pero estaban pasando por un momento difícil y dicen, algo me llevó a escuchar este podcast. No sé cómo caí aquí y escuché justo lo que necesitaba oír. Y los que nunca oyeron de Él entenderán. Yo no sé tú, pero yo nunca me imaginé leer la Biblia todos los días de un año y entenderla. Y que el Espíritu Santo nos hable con tanta ternura, con tanta paciencia, que vaya tratando con nosotros. Me emocionaba el día de hoy cuando recibí un video de una joven hermosa que me decía, tuve un sueño y en medio de ese sueño, en medio de todo lo que estaba pasando, comencé a orar y comenzaron a salir palabras que yo ni siquiera entendía. Y era el Espíritu Santo intercediendo a través de mi boca. Fue increíble. Yo sé que muchos de nosotros, después del bautismo en el Espíritu Santo, después de la cena, después de muchas experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, algo en sus vidas ha cambiado. Ya no somos los mismos. Antes podíamos sentirnos solos, pero ahora sabemos que estamos con el Espíritu Santo, que Él está aquí conmigo mientras estoy grabando, pero también está allí contigo mientras tú estás escuchando y tú sientes la presencia del Espíritu Santo. El Padre estuvo presente en todo el Antiguo Testamento y lo vimos haciendo milagros, obras poderosas. Hasta Malaquías. Hubieron 400 años de silencio hasta que vino Jesús. Y Jesús estuvo con sus discípulos, caminó con ellos, los amó, lavó sus pies, se sentó a una mesa, los validó, los empoderó. Y cuando se iba les dijo, yo me voy, pero les envío al Espíritu Santo y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Dios Espíritu Santo está con nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1. Por eso es tan importante que cada día que nosotros vamos a leer la Biblia, le pidamos al Espíritu Santo que no solamente nos visite, que se quede con nosotros, que nos ayude a entender la Biblia, porque es el Espíritu Santo el que trae revelación de la palabra de Dios, el que hace que en estos momentos las lágrimas salgan de tus ojos, el que hace que sientas un fuego, el que hace que comiences a orar en lenguas. Es el Espíritu Santo el que te da sueños, el que te da visiones. Yo no sé por las cosas que tú estés pasando, pero el Espíritu Santo sí las sabe y Él está orando e intercediendo por ti. Y esta relación tan hermosa que tenemos con Dios, no nos la podemos quedar para nosotros. Tenemos que compartir este regalo, esta buena noticia de Cristo. Apuntemos los nombres de esas personas que aún no lo conocen y dile a Dios con este versículo, los que nunca se enteraron de ti, que te vean, Dios, que te vean a través de mí, que te vean en las cosas que tú vas a obrar en ellos. Salmos 25. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que me has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de la rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor?
Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. El salmo comienza con una oración que David le dice a Dios: Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. Y esta era una decisión de rendir completamente el centro de sus emociones, de sus anhelos, incluso de sus decisiones, al único que puede guiarlo sin error, a Dios. Pon tu confianza en Dios y no en tus fuerzas, no en tus ideas. Sin importar tu situación, entrégale tu vida entera a Dios. Dile: Señor, yo no puedo sin ti. Yo no sé, pero tú me conoces. Yo no veo, pero tú sí sabes a dónde voy. Guíame en todo momento, yo te entrego mi vida. David no solo pide ayuda, él deposita su vida entera en Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, no hagas nada sin antes orar. Porque decidir sin la dirección de Dios es construir sin planos. Versos 4 y 5 nos dice: Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos guíe, pero no estamos dispuestos a soltar el timón. Muéstrame, señálame, guíame, enséñame. Son verbos de quien no quiere avanzar sin Dios. Y yo creo que David es un poco como nosotros, ¿no? Mira el verso 6 cómo lo comienza, diciéndole: Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor. Pero en el verso 7 le dice: No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. En otras palabras, no te acuerdes de mis pecados, Dios. Borra todos mis pecados de tu memoria y acuérdate de mí a la luz de tu amor. De repente muchos de nosotros preguntamos: Señor, ayúdame a saber qué camino tomar, qué es lo correcto para mí. Lee el verso 12, que dice: ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Él les mostrará. El verso 13 dice: Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Y el verso 14: El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Yo creo que la verdadera prosperidad, la verdadera bendición, no es tener más cosas, sino conocer más a Dios. Sé su amigo. Un amigo te busca, un amigo te habla. Dios habló con Moisés cara a cara. Jesús dijo: Ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Y entramos en otra dimensión de nuestra relación con Dios. Una relación más cercana, una relación de amistad. Proverbios 20, verso 13. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. El comprador regatea el precio diciendo: Esto no vale nada. Y después se jacta por una buena compra. Las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Yo creo que el verso 13, cuando se refiere a aquellos que nos encanta dormir, aquí están hablando de una actitud de letargo, de postergar, de distraerse, de evitar responsabilidades, de estar todo el día en la cama. Esa pereza en todas sus formas, ¿no? Espiritual, emocional, relacional, incluso mental. Si tú amas demasiado dormir, estás adorando la comodidad. Y la comodidad adorada se convierte en una trampa. Porque yo creo que el éxito comienza cuando tú decides dejar la almohada del conformismo y comienzas a ir, te levantas por todo lo que Dios tiene para ti. Mantén los ojos abiertos. Yo creo que esa es una hermosa metáfora de vivir despiertos todo el tiempo, al propósito, a la oportunidad. Dios no bendice la flojera, Él bendice el enfoque. En otras palabras, aquel que vive con propósito. Y lo que la Biblia dice: ese tendrá comida en abundancia, ese tendrá provisión. No el que está dormido, no, el que está con los ojos abiertos, el que está trabajando. Revisa si hay áreas en tu vida donde tú has estado dormido por elección. De repente en tu familia, en tu crecimiento espiritual, en tu llamado. Y hoy decide abrir los ojos
y levantarte con visión. El verso 14 dice, el comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada, y después se jacta por una buena compra. Este proverbio expone una actitud común, pero poco ética. Desvalorizar para sacar ventaja y luego presumir de eso, que es manipulación. Hay quienes menosprecian, por ejemplo, los tiempos de oración, los tiempos de estudio bíblico, de discipulado. Dicen, esto no vale tanto. Pero luego, cuando ven el fruto, quieren presumir de lo que no valoraron. Tú valora lo que edifica tu espíritu. No pongas en descuento lo que Dios llamó tesoro. Honra antes de cosechar. Todo lo que hoy menosprecies, mañana lo vas a necesitar. No menosprecies nada. Y el siguiente verso es un contraste porque dice, las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. No todo lo valioso tiene precio. No todo lo valioso se puede comprar con Visa y Mastercard. Hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Una palabra sabia en medio del caos. Una promesa de Dios en medio de una crisis. Un consejo que te evita la ruina. El dinero te puede comprar una casa, pero no te puede comprar un hogar. Te puede comprar una cama, pero no te puede comprar el sueño. Te puede comprar medicinas, pero no te puede comprar salud. Las palabras sabias implican palabras que tienen peso, que tienen dirección, que tienen verdad. Esas son joyas eternas en medio de conversaciones vacías. Una palabra sola de sabiduría de parte de Dios vale más que 1000 soluciones humanas. Mi consejo, llénate de sabiduría, lee la Biblia, pide consejo a quien conoce la Biblia, no solo a quien tiene experiencia. Y cuando Dios te dé una palabra sabia, no la calles, compártela, porque alguien puede necesitarla para volver al camino de Dios. Y así llegamos a estos 213K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Alejandra Valverde desde México. Hola Wendy, te saludo a ti y a toda la comunidad de íntimos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Alejandra Valverde y este testimonio de agradecimiento que voy a contar en sí no es mío, es de mi hija, pero yo hice la promesa de darlo a conocer. Hace poco más de un año, ella le pide a Dios que le ayude a que sus ahorros que tenía sirvieran para poner un negocio y de esta manera apoyar a su esposo con los gastos de la casa y de sus 3 hijos. Después de 5 meses donde ella no deja de pedírselo fervientemente, pues se manifiesta el primer milagro. Le avisan que hay un lugar en un corredor gastronómico que está a punto de inaugurarse, por lo cual pues ella se apura, junta sus ahorros, pide un crédito bancario, el cual pues casi fue inmediata la respuesta. La verdad nos quedamos sorprendidos y agradecidos con nuestro Señor por la prontitud. También lo poco que como familia pudimos apoyarla. Y así es como ella comienza comprando pues los insumos, pagando la renta del lugar, comprando el mobiliario porque ella comienza de ceros, así como también los permisos protocolarios que aquí en México pues son elevados los costos y son varios. Y así nace el proyecto de nombre Jireh, Dios proveerá. Aquí hago una pausa. Ella me comenta que desde el primer día que Dios sembró esa semilla de ese negocio, de ese anhelo, ya tenía este nombre. Y pues, Wendy, como yo creo que la mayoría de los negocios, el primer mes no salió ni siquiera para la inversión. Pero su respuesta de ella era Jireh. Y así transcurre el segundo mes, el tercer mes y ya 8 meses casi, donde en ocasiones solamente salía para la renta y el salario de 2 personas que le ayudan, pero ella no quería despedirlos porque decía que a fin de cuentas también eran el sustento de 2 familias. También la mantenía su fe, que decía, si Dios puso su mirada en mí y me asignó como administradora de este negocio que a él le pertenece, yo sé que esto va a dar frutos. Pero hace 3 semanas ella ya comienza a cuestionar y me comenta, me dice, yo creo que no entendí bien el mensaje de Dios, o a lo mejor tengo que darle otro giro a esto, o cerrar y dedicarme a otra cosa. Y yo pues lo dudé. Inmediatamente le dije, a ver, si Dios te dio el lugar, te dio los medios para ponerlo, yo no lo creo. Nosotros tenemos un Dios que no deja nada a medias. Le pedí que mejor hiciéramos oración, que nos diera entendimiento para que cuando él hablara, saber si de verdad él quería que ese negocio continuara o dejarlo antes de que las deudas pues siguieran incrementándose. Y la verdad que sí crecieron. Wendy, te comento que
En esas semanas pidiéndole a Dios entendimiento y ayuda, llega uno de los milagros más grandes. Ella me marca como alrededor de las 11 de la noche y me dice, mami, Dios me respondió, Dios se manifestó. Hoy la gente hizo fila y tuve que hablarle a mi esposo y a otra persona porque nosotros tres no nos dábamos abasto. Y pues así, el negocio ya va para 3 semanas donde va despuntando y despuntando bien. Y con esto lo único que puedo decir es que Dios siempre escucha, que debemos de entender los tiempos de Él, que son los perfectos. Y ahora como familia estamos seguros de que Él estaba fortaleciendo nuestra fe, de que estaba formando nuestro carácter, pero sobre todo nos estaba poniendo a prueba la confianza en Él y la paciencia. Yo creo que ahora es tiempo de la recompensa. Eso sí, estamos conscientes de que habrá altas y bajas y de que pues hay un monstruo que se llama deuda, pero que vamos a vencer. Y digo vamos porque la familia estamos dispuestos a ayudar con este proyecto. Y lo que tenemos ahora es la convicción de que nuestro escudo y estandarte es la fe y la confianza en Dios. Y pues bueno, gracias Wendy por darnos este espacio y que Dios te siga bendiciendo como administradora de este rebaño. Querida Alejandra, muchas gracias por compartir tu testimonio. Mientras escuchaba, pensaba en cuántas personas están a punto de abandonar aquello que Dios les pidió comenzar simplemente porque todavía no ven resultados. A veces nosotros creemos que Dios guarda silencio, cuando en realidad Él siempre está trabajando detrás de bambalinas, haciendo crecer lo que todavía nuestros ojos no pueden ver. Pero Dios siempre está orando. Me conmovió mucho escuchar que a tu negocio lo nombraste Jireh, porque creo que antes de que llegaran las ventas, antes de que hubieran filas de clientes, antes de que apareciera la recompensa, ustedes ya sabían que sobre ese proyecto, el Dios que provee, ese Dios Jireh, estaba con ustedes. Y quizás hoy alguien también me está escuchando y siente que lleva meses sembrando sin cosechar. Yo quiero decirte algo. No confundas una temporada de formación, de preparación con un fracaso. Dios muchas veces fortalece a nosotros los administradores antes de multiplicar su provisión. Y te quiero regalar Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que tómense de esa palabra, de esa promesa, para todos los que hoy están esperando ver el fruto de aquello que Dios puso en sus manos. Y quiero que sepan, Dios nunca va a poner algo en nuestras manos y no va a dejar de multiplicarlo. Él es nuestro proveedor. Y ahora también me gustaría agradecer a todos los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Joana Navarrete. Dios te bendiga. Carmen Elisa Urrea. Bendiciones para Viviana López. Dios te bendiga. Luz Amparo Salcedo. Gracias Solange Pinero, Luz Chaparro, Constanza Isabel Camacho. Bendiciones para Esmeralda Ramírez, para Cristi Natalia Albadán. Dios te bendiga. Diana Cruz. Muchas bendiciones para Verónica Quiroz Osorio, para Jessica Cortés y para Carmen Aponte. Muchas gracias también para Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 20, que dice, clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Así que en el mes de las oraciones respondidas, tenemos que confiar en que el Señor responderá cada vez que clamemos a Él. Quiero que sepan que ustedes estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de los planes del Señor. Bendiciones y shalom, shalom.